Este verano, mi profe en línea está contigo. En breve comenzamos. Vamos juntos por ese pase.
Recuerda que no estás solo. Si necesitas reforzar algún tema, llámanos al 473-735-1001. Estamos disponibles de lunes a viernes de 11 de la mañana a 7 de la tarde. Con gusto te apoyamos en lo que necesites. Secretaría de Educación, Guanajuato, Gobierno de la Gente. Este verano, mi profe en línea está contigo. En breve comenzamos. Vamos juntos por ese pase. Recuerda que no estás solo. Si necesitas reforzar algún tema, llámanos al 473-735-1001. Estamos disponibles de lunes a viernes de 11 de la mañana a 7 de la tarde. Con gusto te apoyamos en lo que necesites. Secretaría de Educación, Guanajuato, Gobierno de la Gente. Este verano, mi profe en línea está contigo. En breve comenzamos. Vamos juntos por ese pase. Recuerda que no estás solo. Si necesitas reforzar algún tema, llámanos al 473-735-1001. Estamos disponibles de lunes a viernes de 11 de la mañana a 7 de la tarde. Con gusto te apoyamos en lo que necesites. Secretaría de Educación, Guanajuato, Gobierno de la Gente. Este verano, mi profe en línea está contigo. En breve comenzamos. Vamos juntos por ese pase. Recuerda que no estás solo. Si necesitas reforzar algún tema, llámanos al 473-735-1001. Estamos disponibles de lunes a viernes de 11 de la mañana a 7 de la tarde. Con gusto te apoyamos en lo que necesites. Secretaría de Educación, Guanajuato, Gobierno de la Gente. Hola, hola, muy buenas tardes. Nos da mucho gusto saludarlos. Se encuentra con nosotros María y el estudiante Isaac. ¿Cómo están Isaac y María? Muchas gracias, María, por acompañarnos. Isaac también, casi no ha faltado Isaac, ha estado en todas las clases. Recuerden que estamos para apoyarlos. Yo soy el maestro Miguel y está también la maestra Mariana. Y estamos trabajando pues, con los temas de matemáticas. Bienvenida también Evelyn. Y pues eso, recuerden que estamos para apoyarlos en los temas de matemáticas, pero también recuerden que estamos a sus órdenes y con los demás compañeros. Somos mi profe en línea y estamos laborando de lunes a viernes de 11 de la mañana a 7 de la tarde, ¿no? En las dudas que tengan en sus materias pues que cursaron, que quieran repasar o también pues adelantarse en lo que en el siguiente ciclo, ¿no? Y pues los invitamos a participar activamente durante la sesión, así como lo han hecho en las sesiones anteriores, ¿no? El día de hoy vamos a ver el tema de ángulos. Entonces, este tema, no sé si han escuchado esta palabra ángulos. ¿Qué me pueden decir? Isaac, María y Evelyn. Hailey también ya se encuentra con nosotros. ¿Sí han visto este tema de ángulos o no lo han escuchado? Sí. María dice que no, Hailey sí.
Digamos, si observamos ahí en casa, como que en qué espacio podemos ubicar los ángulos, o más o menos cómo se lo imaginan, pues, ¿no? Algunos objetos, algunos ejemplos que me puedan decir ahí en casa, que puedan ver, digamos, esos son ángulos, ¿no? ¿Tienes algunos ejemplos, Katie? Isaac, Una escuadra. una escuadra, ok. Una casa, dice María Paredes. ¿Ah? Yo creo que se imagina como el dibujo de la casa, yo creo, ¿no? Por ejemplo, si tenemos en las esquinas, ok, muchas gracias María, exactamente, ¿no? Entonces, como que sí tenemos esta idea intuitiva de lo que son los ángulos y en matemáticas, pues también cumplen pues varias propiedades que nos pueden servir también, ¿no? Para resolver problemas, ¿no? Pues, por ejemplo, otros objetos que podemos pensar, los voy a apuntar, por ejemplo, ¿qué pasa, no? Si tenemos unas tijeras, ¿m? Unas tijeras, podemos también aquí identificar ángulos en las tijeras. Sí. Ajá. Tijeras, ¿qué más? Por ejemplo, canchas, ¿no? Canchas. Pues vayan pensando como qué características podemos observar para decir esto es un ángulo. Pues, por ejemplo, en canchas. ¿Qué más? Entonces quedamos que canchas. Por ejemplo, si pensamos ¿en dónde podemos observar ángulos en un libro? ¿Alguien me puede comentar? ¿Cómo, Cuando lo perdón? abrimos, Cuando cuando lo lo abrimos, abrimos, exactamente, ¿no? Cuando lo abrimos se forma algo, ¿no? Se forma algo, una amplitud, digamos, una abertura, una región, ¿no? Cuando abrimos este libro, pasa lo mismo con las tijeras, ¿no? Si nosotros abrimos las tijeras, pues también se forma, pues sí, digamos, esta región, este espacio, ¿sí? Y lo mismo en las canchas, pues podemos ver en las esquinas, por ejemplo, como comentaba María, en las esquinas de las casas, en las ventanas, ¿no? En nuestra computadora, igual cuando abrimos la laptop, por ejemplo, también se forma por ahí un espacio, ¿no? Entonces vamos a entender esto pues como el ángulo, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, tenemos eh, un libro, y esto es lo que comentaba Kaylee, ¿no? Cuando abrimos el libro, se forma, tenemos pues sí, esta amplitud, esta abertura, y esto es lo que podríamos identificar como ángulos, ¿no? Entonces les queda de tarea, pues, digamos, cuando van caminando o en sus casas, en la escuela, en los espacios que estén, pues igual vayan identificando en dónde podemos observar ángulos, ¿no? Entonces, vamos a decir que un ángulo es esa amplitud, esa porción del plano que se forma cuando unimos, cuando intersectamos dos rectas, ¿no? Dos rectas, como en este caso, pueden ver aquí. ¿Sí? Aquí tenemos estas dos rectas.
en geometría es muy común esta recta, por ejemplo, llamarla de esta manera, ¿no? Es el segmento AB y le ponemos aquí un símbolo que indica que se refiere a este segmento AB y tenemos aquí otro segmento que es AC. Ajá. Entonces, si nosotros unimos estos dos segmentos, dos semirrectas, ¿no? Teniendo en común este punto A, pues justamente se forma esta región, ¿no? Entonces, a esta abertura, pues esta porción del plano le vamos a llamar ángulo. Y aquí entonces el ángulo, pues tiene estos dos elementos importantes, que son los lados de los ángulos. En este caso, pues tenemos dos lados. Y aquí el punto donde se unen, ¿alguien recuerda cómo se llama este punto? Este punto que está marcado en rojo. Este punto en común, ¿cómo se llama? ¿Lo recuerdan? Recuerden que se vale decir que no, ¿ok? Se vale equivocarse y pues aquí vamos aprendiendo, ¿no? Entonces, este punto en común, este punto en común, le vamos a llamar el vértice. Vértice. Vértice del ángulo. ¿Ok? Para que no. Creo que no es clara la letra. Entonces, este es el vértice de nuestro ángulo. Entonces, en un ángulo podemos identificar los lados del ángulo y su vértice. Y la otra cosa importante de un ángulo, pues es saber cuánto mide. Cuánto mide. ¿Alguien recuerda cómo medimos los ángulos? Si ubican seguramente tienen o han tenido un juego de geometría. ¿Cuáles de esas herramientas de nuestro juego de geometría nos puede servir para medir un ángulo? El transportador. Transportador, exactamente, ¿no? Si ubicamos nuestro juego de geometría o cuando tengan, si ahorita van a entrar bueno, creo que desde primero ya se empieza a usar estas herramientas. Tenemos en nuestro equipo, en nuestras herramientas de geometría, el transportador, exactamente, ¿no? Aquí ya tenemos la imagen y esta nos va a servir justamente para medir el ángulo, ¿no? Por ejemplo, este caso que tenemos aquí, podemos checar más o menos cuánto mide y los ángulos se miden en grados, ¿sí? En grados. ¿Cómo escribimos o cómo podemos entender que estamos usando grados? Por ejemplo, si un ángulo mide 60 grados, esto lo escribimos de esta manera, ¿no? El 60 con este pequeño símbolo en la parte superior, ¿sí? O 70 grados, lo escribimos de esta manera, ¿no? Ahí vamos a intentar medir este ángulo, por ejemplo, para que igual puedan ustedes hacer más pruebas en su casa. A ver si colocamos el transportador en el ángulo. Ok. Fíjense, aquí podemos identificar que esta herramienta, pues aquí en la parte derecha tiene el 0, en donde está el lado horizontal del ángulo. Entonces, así como usamos la regla para medir ciertas distancias, ciertas líneas, de esta manera medimos nuestro ángulo, ¿no? Entonces, aquí empieza el 0 y vemos que va avanzando hacia la izquierda y, por ejemplo, aquí donde llega el otro lado del ángulo,
es justamente lo que mediría, ¿no?, en nuestro transportador, que más o menos es aquí, ¿no? Entonces este ángulo pues mide entre 40 y 50, yo creo que como 45 y como 45 grados. ¿Vale? Entonces hasta el momento ya reconocimos el ángulo, cómo se construye, ¿no? Necesitamos que se unan las dos rectas, los ángulos tienen lados y el punto que coincide en estos lados es el vértice del ángulo. Ok, entonces ya mencionamos en muchos objetos o situaciones en donde podemos identificar estos ángulos, ¿no? Una manera importante para poder entender, ¿no?, cómo reconocer o cómo escribir estos ángulos es usar esta notación. Entonces, en sus libros o en sus clases van a ver que cuando se habla de ángulos se usa este símbolo, que es como una V inclinada. Entonces, si queremos escribir, por ejemplo, a ver, como en este caso que pusimos aquí, usamos esta letra griega, que es alfa, ¿no? Podemos usar otras letras griegas como beta o gamma, y un ángulo lo podemos nombrar de esta manera, ¿no? Este quiere decir que es el ángulo alfa. Entonces usamos este símbolo de ángulo y después escribimos esta letra griega que indica que es el ángulo alfa, ¿ok? Entonces pueden encontrar el ángulo escrito de esta manera o también de esta forma, ¿no? El ángulo BAC, entonces por ejemplo, si tenemos este ángulo, entonces si tenemos este ángulo A, aquí tenemos el vértice que es A, BC. Entonces queremos hacer referencia a este ángulo, entonces lo podemos escribir de esta manera. Si esta es otra forma de escribir estos ángulos. El ángulo BAC, siempre en el centro, o sea, de las tres letras, el que está en el centro va a indicar el vértice de ese ángulo, ¿sale? Porque, por ejemplo, si tenemos un triángulo, ¿cuántos ángulos podemos identificar dentro de un triángulo? ¿Cuántos ángulos tenemos? ¿Alguien puede ver cuántos ángulos tenemos dentro de un triángulo? Ok, gracias, Rosario. Entonces aquí tenemos el vértice A, el vértice B y el vértice C. Entonces, por ejemplo, si queremos hacer referencia a este ángulo, este ángulo lo vamos a llamar el ángulo BAC, ¿sí? Si queremos hacer referencia a este ángulo del triángulo, pues este se va a llamar el ángulo este será el ángulo BCA, ¿no? Y este ángulo
será el ángulo ABC. ¿Ok? Entonces, si usamos esta notación, siempre en el centro, escribimos el vértice del ángulo. Pues de estas dos maneras las pueden ustedes encontrar en sus libros o en sus apuntes. Otra cosa importante también de los ángulos, pues es su clasificación. ¿Ok? ¿Alguien ha escuchado de la clasificación de ángulos? Por ejemplo, ¿qué tipos de ángulos tenemos? Por ejemplo, podemos pensar cuántas maneras tenemos de formar un ángulo, ¿no? Obtuso. Ángulo obtuso, ok, obtuso, ¿qué más? Así de las palabras claras que se acuerdan. Luego, si Agudo. tenemos agudo, ok. ¿Qué más? Y ya no recuerdo más. De hecho, dijiste uno, dijiste llano, Mm, que es llano, ¿no? Hay otro ángulo que se llama llano. Pero fíjense, si tenemos estas dos rectas, ¿de cuántas formas podemos formar un ángulo? O sea, podemos unirlas así. ¿Qué más? Podemos, o sea, ¿qué tanta distancia puede tener este ángulo? ¿Cuántos ángulos podemos dibujar con estos dos segmentos? Entonces podemos trazar ángulos así. Ajá, ángulos así. ¿No? Y esta amplitud o esta abertura de los ángulos, pues podemos hacerlo también de la otra medida, ¿no? Entonces, ¿cuántos ángulos podemos formar? ¿Cuántos ángulos se imaginan que podemos formar? ¿Alguien puede identificar? Muchos, ¿no? Muchos ángulos, ¿ok? Entonces, una manera de poder saber a qué tipo de ángulos hacemos referencia, pues es clasificarlos de alguna manera, ¿no? Y como mencionaban hace un momento, entonces, por ejemplo, aquí vemos que ángulo agudo, ¿cómo vamos a identificar un ángulo agudo? Como vimos hace un momento en nuestro transportador, pues este tiene números, ¿no? O sea, tiene grados. Podemos identificar desde 0 grados, 30 grados, aquí sí pueden ver el transportador, ¿no? 70 grados, 80, ¿no? Entonces, los ángulos que cumplen, que son menores de 90, van a ser ángulos agudos, ¿sí? De estos dos ejemplos que tenemos, ¿cuál creen ustedes que sea un ángulo agudo? ¿El que está a la derecha o el que está a la izquierda? El que está a la derecha, dice María. ¿El de izquierda? De izquierda dice Kaylee. Entonces, pues sí, podemos más o menos tener intuición, ¿no? De que si es menor que 90 o mayor que 90. El transportador nos ayuda mucho, ¿no? Justamente si imaginamos lo siguiente, aquí podemos hacer referencia al ángulo de 90 grados. Y fíjense nuestras dos rectas cómo quedan. Cómo quedan estas dos rectas, como que forman una esquina, ¿no? Sí, digamos, una es horizontal y la otra es vertical. Si estas rectas están acomodadas de esta manera, lo que se forma, pues es un ángulo
de 90 grados, ¿cierto? Un ángulo de 90 grados. Entonces, con esta referencia creo que podemos darnos una idea si un ángulo es mayor que 90 o es menor que 90, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, este ángulo pues es menor que 90, ¿no? Fíjense cómo están colocados los lados de los ángulos, ¿no? Entonces, menor que 90. Entonces, a los ángulos que son menores de 90, los vamos a llamar ángulos agudos. Ángulos agudos. Pues igual y son muchas palabras que vamos a estudiar el día de hoy, pues igual sea conveniente que vayan también apuntando, ¿no? Esta clasificación. Pero básicamente es eso, ángulo agudo es un ángulo menor que 90 grados. Por ejemplo, este caso que tenemos mide pues más o menos 50 grados, ¿no? Entonces, todos los ángulos que son menores de 90, pues van a ser ángulos agudos, ¿sí? Este ángulo que acabamos de ver, que forma, pues podemos verlo como una cruz, ¿no? Forma de cruz. Bueno, una parte de la cruz. Pues este ángulo mide 90 grados. A veces en los textos pueden ver ustedes este símbolo, ¿no? De esta manera. Y no especifica cuánto mide el ángulo. Pero si vemos este símbolo, vamos a entender, ¿no? Y aparte por la forma en cómo está el ángulo, vamos a entender que este ángulo mide 90 grados. ¿Ok? Mide 90 grados. Entonces ya llevamos dos, ángulo agudo, menor que 90, ángulo recto, que es exactamente 90 grados, ¿sí? De hecho, este será muy útil para cuando vean este tema en su escuela. Y luego hay otro que es ángulo obtuso. Ángulo obtuso, como que se imaginan que puede ser. Ya vimos ángulo agudo, menor que 90, ángulo recto, que es exactamente 90, ángulo obtuso, como que será. ¿Cuánto creen que sea su valor? Mayor de 90, pero que no se pase de 160. Casi. Que no se pase de 180. ¿Sí? Entonces tenemos todavía un poco más, ¿no? Y fíjense que en cada caso, pues como mencionaba Rosario, podemos trazar muchos de esos ángulos, ¿no? ¿Cuántos ángulos agudos hay? Pues todos los que podamos trazar entre el ángulo 0 y 90 grados, ¿no? Entonces, ángulo obtuso, ángulo mayor que 90 grados. Ángulo obtuso mayor que 90 grados. Y aquí ponemos un ejemplo. Igual podemos colocar el transportador, ¿no? Y contar de derecha a izquierda. Y nos fijamos cómo van avanzando los números. Y este ángulo mide más o menos 134, ¿no? 134 grados. ¿Sí? Entonces, cuando estamos hablando de ángulos, recuerden colocar pues, este símbolo que indica que son grados. Y ángulo llano, ¿cuál creen que sea un ángulo llano? ¿Cuánto mide? Rosario dice que no Mayor sabe. de 180. ¿Cuánto, perdón? Mayor de 180. Mayor de 180. El ángulo llano justo va a medir exactamente 180 grados. Exactamente 180 grados. Entonces, por ejemplo, en este transportador que tenemos a la vista, pues tiene justamente esa medida, ¿no? 180 grados. Entonces, ese ángulo que mida 180, vamos a llamarle ángulo llano. Mide exactamente 180 grados, ¿no? Entonces, yo creo que la clave está en acordarnos cuál es un ángulo llano, ¿no? Que mide 180, y un ángulo recto que mide exactamente 90 grados, ¿no? Y de ahí, pues ya es fácil, yo creo, identificar cuánto es el ángulo agudo y cuánto vale un ángulo obtuso. Exactamente, ¿no? Como menciona Rosario, un ángulo
que se forma, digamos, con la mitad del círculo, este es el ángulo llano, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Cuánto grado tendríamos si damos toda la vuelta al círculo? ¿Cuánto creen que sea ese ángulo? 360. 360, ¿no? Exactamente, y 360. Y ese es el ángulo completo, ¿no? Lo van a encontrar así, ángulo completo, o pues el ángulo perígono o perigonal, ¿no? Entonces mide 360. Entonces mide 360. Y de hecho, ya que mencionaron el círculo, puede ser también una herramienta importante para más o menos darnos una idea de cómo podemos identificar estos ángulos, ¿no? Es el ángulo completo, mide 360, lo podemos identificar en el círculo. Entonces, fíjense, si hacemos referencia al círculo, si lo partimos por la mitad, tendríamos aquí 180 grados. Y si trazamos este otro diámetro, dividir el círculo en cuatro pedazos. ¿En qué pedazos aquí podemos identificar ángulos agudos, no? Entonces, fíjate, estas rectas pues nos van a formar el ángulo recto. Entonces los ángulos agudos pues están pues en esta parte, ¿no? Ángulo obtuso, podemos visualizarlos en esta parte del círculo, ¿sí? Y el ángulo llano pues está justamente a la mitad. ¿Ok? Entonces, con que identifiquen estas clasificaciones de ángulos, pues ya será un avance importante que nos puede servir, ¿no? Ok, entonces ya reconocimos el ángulo, ya vimos clasificaciones dependiendo de su medida, y luego también podemos trabajar con parejas de ángulos, ¿sí? Con parejas de ángulos, y vamos a estudiar lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, si tenemos aquí un ángulo de 90 grados, trazamos aquí un ángulo de 90 grados, y aquí, en este espacio de este ángulo de 90 grados, trazamos otra línea. Otra línea. Y formamos estos dos ángulos. ¿Sí? Formamos este ángulo, que le podemos llamar alfa. Y este otro ángulo, que lo podemos llamar beta. Entonces, como este es un ángulo recto, ¿cuánto mide? Este ángulo que tiene lados de color rojo, ¿cuánto mide este ángulo? 90. 90, ¿no? 90. Eso nos da una idea si queremos, por ejemplo, ver lo siguiente, ¿no? Entonces, ¿cuánto daría la suma de estos dos ángulos? Ángulo beta más ángulo alfa. En este ángulo, ¿cuánto sería la suma de estos dos ángulos? Como estos dos ángulos forman el ángulo total, el ángulo que tenemos del lado rojo, pues al sumar estos dos ángulos nos da justamente 90. 90 grados, ¿sí? Entonces, estos ángulos los vamos a llamar ángulos complementarios. Ángulos complementarios.
Entonces, los que suman 90 se llaman ángulos complementarios. ¿Mm? Y fíjense, esto nos ayuda bastante porque, por ejemplo, si tenemos un ángulo de esta manera y este ángulo, por ejemplo, vale 40 grados, ¿no? El dato que tenemos es que este ángulo vale 40 grados. Podemos nosotros saber cuánto vale la otra parte del ángulo. ¿Cuánto vale este ángulo que estoy marcando en amarillo? ¿Lo están pensando? Exactamente, ¿no? Dice Rosario que es 50. 50 porque si ya conocemos que el ángulo es 40 y sabemos que este ángulo recto vale 90 grados, entonces este pedazo, en principio no sabemos cuánto vale, pero con esta propiedad de ángulos complementarios podemos saber que vale 50. ¿Sí? Que vale 50. De hecho, también aquí podemos ver lo que trabajamos en nuestra clase de ecuaciones, porque tenemos un valor que desconocemos, ¿no? Aquí tenemos un valor que desconocemos, por ejemplo, que es el ángulo beta. Entonces, sabemos que beta más 40 suman 90. ¿Sí? Y lo que tendríamos aquí es una ecuación en donde el valor desconocido es este ángulo, ¿no? Entonces, para saber cuánto vale, pues resolvemos esa ecuación y nos da efectivamente que beta es 50 grados, ¿no? Entonces, entre ángulos complementarios, más bien los ángulos complementarios cumplen de que la suma de estos dos ángulos es 90 grados, ¿no? Y podemos también así trabajar, que serían los ángulos suplementarios. Los ángulos suplementarios va a ser una pareja de ángulos que cumple que su suma es 180 grados, ¿no? Entonces nosotros ya sabemos que todo este ángulo vale 180 grados, que es la mitad del círculo. Pero si a este ángulo le trazamos otro, por ejemplo aquí, pues aquí formamos dos ángulos, ¿sí? Ángulo alfa y ángulo beta. Cualquier duda que tengan, en cualquier momento nos pueden interrumpir, ¿ok? Entonces, fíjense, la suma de este ángulo llano, bueno, este ángulo llano vale 180, ¿no? Si lo dividimos de esta manera, se cumple que si sumamos estos dos ángulos, alfa más beta, el resultado de esa suma es 180. ¿Mm? Entonces, pasa lo mismo. Si nosotros, por ejemplo, sabemos que el ángulo alfa vale, por ejemplo, 60 grados, ¿cuál será el valor del otro ángulo? Si en este caso el ángulo alfa vale 60, entonces ¿cuánto vale este ángulo beta?
Entonces, si sabemos que su suma es 180 y conocemos el valor de uno de esos ángulos, entonces el otro ángulo, que en este caso es beta, su valor será el número que falta para que dé 180, ¿no? Que en este caso, como menciona Rosario, pues sería que el ángulo beta vale 120, ¿sí? Entonces, fíjense, llevamos dos propiedades importantes cuando los ángulos son complementarios, y su suma es 90, y ángulos suplementarios, cuando la suma de estos dos ángulos es 180. Ujú. Ajá, ángulos suplementarios que suman 180. Es decir, estos dos ángulos son ángulos suplementarios. La suma de los dos da 180, y si son complementarios, es que la suma de los dos es 90 grados, ¿no? Entonces, todo esto, si tienen oportunidad, pues vayan como haciendo sus apuntes. Pues son dos cosas importantes, ¿no? Complementarios y suplementarios. ¿Mm? Exactamente, tal cual lo dice Rosario, ¿no? Complementarios suman 90 y suplementarios suman 80. Y luego tenemos otra clasificación, o sea, cuando comparamos dos ángulos que son ángulos opuestos por el vértice. ¿Cómo podemos visualizar estos ángulos que son opuestos por el vértice? Por ejemplo, si hacemos esta forma, por ejemplo, de una X, ¿no? Imaginemos de esta forma. Entonces aquí podemos ver, pues, estos ángulos. Y si nosotros cruzamos estas dos rectas, se forman estos ángulos, ¿no? ¿Ok? Se forman estos ángulos. Y fíjense, si nos ubicamos en este ángulo, te voy a marcar. Este ángulo que tiene lados verdes, pues su vértice es justamente este punto, ¿sí? Pero este mismo punto es vértice de los otros ángulos. Ajá, este mismo punto es vértice de los otros ángulos, ¿no? Si vemos ahora este ángulo, a ver. ¿Sí? Este mismo punto es vértice de los otros ángulos. Entonces, este ángulo, por ejemplo, este ángulo lo vamos a marcar, a ver, de amarillo.
Bueno, ese casi no se ve. Este ángulo de aquí y este ángulo déjeme hacer con calma el dibujo porque no se deja. Entonces tenemos esta imagen. Entonces este ángulo lo vamos a marcar de rojo. Y este otro ángulo son los que vamos a llamar opuestos por el vértice, ¿sale? El vértice es justamente el punto en donde se cruzan estas líneas. Entonces, estos ángulos que marqué de color rojo son los que vamos a llamar opuestos por el vértice y entonces tenemos otra pareja de estos ángulos, ¿no? Que vamos a marcar de amarillo. Entonces, este ángulo es opuesto por el vértice con este ángulo. Entonces, estos ángulos opuestos por el vértice cumplen la propiedad de que miden lo mismo, valen lo mismo. Entonces, ángulos opuestos por el vértice, vamos a poner aquí que miden lo mismo. En las figuras geométricas, pues sí podemos encontrar figuras geométricas que sí hay de estos ángulos, ¿no? Por ejemplo, bueno, aquí quiero escribir, miden lo mismo. O sea, por ejemplo, si tenemos un rectángulo y de este rectángulo trazamos sus diagonales, se forman, ¿no? Se forman estos ángulos. Estos son ángulos opuestos por el vértice, estos ángulos valen lo mismo. Ajá. Igual intenten en su entorno, como identificar dónde hay ese cruce de rectas, y esos ángulos que se encuentran de esa manera son los ángulos opuestos por el vértice, ¿ok? Entonces ya con esta información, yo creo que sin problema podemos calcular algunos ángulos. Por ejemplo, pues aquí la clave será identificar si se refiere a ángulos complementarios o ángulos suplementarios, ¿no? Los ángulos opuestos se forman pues siempre que hagamos ese cruce de las dos rectas, ¿sí? Puede ser diagonales o puede ser en cualquier otra situación, ¿no? O sea, por ejemplo, en la letra X también o en cualquier... En un triángulo también si unimos, bueno, ahí también podemos verlos, a ver. De pronto en los triángulos se estudian este tipo de figuras. Bueno, aquí no podríamos trazar diagonales en un triángulo, ¿no? ¿Cuántas diagonales tiene un triángulo?
Pero, por ejemplo, hay ejercicios en donde estos lados se extienden, en donde estos lados de los triángulos se extienden. Y también aquí se formarían estos ángulos opuestos por el vértice, ¿no? O sea, siempre que veamos este cruce de las dos rectas, vamos a identificar estos ángulos opuestos y en donde quiera que suceda esto, se va a cumplir esta propiedad de que son iguales estos ángulos opuestos, ¿no? Entonces, este ángulo es igual a este ángulo. Entonces, por favor, si me pueden ir comentando cómo resolvemos estos ejercicios. Aquí nos piden calcular los ángulos complementarios. Entonces, cuando hablamos de ángulos complementarios o ángulos suplementarios, pues necesitamos una pareja de ángulos, ¿sí? Dos ángulos para hacer la comparación. Entonces, si aquí nos piden ángulos complementarios, ¿cuál sería el ángulo complementario de 48? 42, ¿no? Porque si sumamos 48 con 42, pues justamente nos da 90 grados, ¿no? Entonces, responder este tipo de ejercicios, si nos piden ángulos complementarios, básicamente sería eso, encontrar la pareja, encontrar el compañero del ángulo, para que al sumarlo nos dé 90 grados, ¿sí? Entonces, el ángulo complementario de 34, ¿cuánto sería? 56. 56, ¿no? Porque si los sumamos, nos da justamente 90 grados, ¿ok? Entonces, así resolvemos este tipo de ejercicios. Y si ahora nos piden ángulos suplementarios, calcular ángulos suplementarios, es porque vamos a encontrar a su pareja, a su compañero, para que al sumarlos nos dé una suma de 180 grados, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el ángulo suplementario de 88 grados? 92. Si sumamos 88 con 92, nos da justamente 180 grados, ¿no? Ok, entonces, si quieren este último, el suplementario de 112, ¿cuál sería el ángulo suplementario de 112? 68. Sí, porque si sumamos estos dos ángulos, obtenemos justamente 180 grados. ¿Ok? Bueno, pues entonces espero que hayan podido como tomar apuntes de estos elementos importantes cuando estudiamos el tema de ángulos y que nos pueden ayudar pues a resolver también muchos problemas, ¿no? Bueno, a continuación nos va a apoyar la maestra Mariana a seguir entendiendo este tema de ángulos. Muchísimas gracias por su atención y participación.
Muy bien. Entonces, ¿alguna pregunta hasta ahora? No. Entonces, para recapitular, los ángulos justo nos ayudan a medir esta abertura, ¿no? Que tenemos entre, bueno, en este caso, en lo que les estoy poniendo, entre dos, se llaman semirrectas porque están partiendo de un punto que se llama vértice, que les mencionó el profe Miguel, y vemos qué tanto se abre. Y dependiendo qué tanto se abre, es lo que medimos en grados, con ayuda del transportador, que también ya vimos, ¿verdad? Y también vimos una forma de clasificarlos, que es justo dependiendo de esta medida y de qué tanto se abre. Dos puntos de referencia importantes son 90 grados, que es cuando son ángulos rectos, y esos ángulos los conocemos muy bien, porque son los ángulos que tienen figuras como los rectángulos, como los cuadrados, que en nuestro día a día les vemos casi por todos lados, en ventanas, en pantallas, en anuncios, en libros, en un montón de lados. Las esquinas de las cosas casi siempre, no siempre, pero muchas veces, de las que vemos a nuestro alrededor, son rectas. Entonces, los ángulos, por ejemplo, si nos fijamos ahí en la animación, cuando empieza desde cero, pues no hay un ángulo y se va abriendo y primero se hace agudo, llega a 90, se hace recto, y si se sigue, ya es obtuso. Y cuando llegamos al otro lado, a 180, decimos que es llano. Y también vimos esto que son los ángulos complementarios, que su suma, o sea, dos ángulos van a ser complementarios si su suma mide 90 grados, y suplementarios van a ser dos ángulos si su suma mide 180 grados. Ahora, este tipo de ideas ya las podemos usar para empezar a resolver algunos problemas. Denme un segundo. Muy bien. Entonces, fíjense. Nos vamos a fijar. Ay, bueno, ya vimos los ángulos que son opuestos por el vértice. A ver, déjenme traer un dibujo que nos decía el profe Miguel, ¿no? Si tenemos dos líneas que se cruzan, vamos a tener dos parejas de ángulos iguales. En este caso, el ángulo 1, ahí está muy gordito. El ángulo 1 va a ser igual al ángulo 3. Porque se cruzan y tienen la misma abertura. ¿Sí lo ven? Y por lo mismo, el ángulo 2 y el ángulo 4 también tienen la misma abertura. Pero hay algo, una observación súper bonita, que si sumamos nosotros el ángulo 3 más el ángulo 2, ¿cuánto suman? ¿Quién nos dice cuánto suman esos dos ángulos?
Kaylee, Isaac, Rosario. Entonces, queremos sumar estos ángulos, el 3 con el 2. Entonces, fíjense, es todo este ángulo. ¿Cuántos suman ese ángulo? Milady, ¿tú tienes una idea? María. Estos son un tipo de ángulos de los que acabamos de ver. Sí, miren, les voy a traer otro dibujo de por acá. Pues miren, estos dibujos se parecen un montón. ¿Y se acuerdan cómo se llaman ese tipo de ángulos? ¿No? Pues miren, el ángulo 3 más el ángulo 2 suman 180 grados porque forman un ángulo llano, como esta figura. ¿Mm? Y los ángulos que suman 180 grados, ya tenemos un nombre para ellos, que son suplementarios. ¿Mm? Entonces, fíjense, el ángulo 2 y el ángulo 3, cuando los sumamos, nos damos cuenta que son suplementarios. ¿Sale? Bueno. Entonces vamos a hacer un problema, ¿no? Que ya vamos a usar lo que decíamos de opuestos por el vértice y ángulos suplementarios. Entonces, fíjense, ¿cómo podemos calcular en este diagrama cuánto vale X? Entonces, conocemos el valor de este ángulo de aquí, que le podemos llamar alfa, para poder hablar de él, y queremos saber cuánto vale X. Entonces, alfa vale 35. ¿Cómo podríamos calcular el valor de X? ¿Alguien tiene alguna idea? Rosario, ¿tú qué piensas? Isaac, Kaylee, Milady, María, ¿alguien tiene alguna idea? Entonces, fíjense, una forma de pensarlo es, podemos ver que este ángulo
el azul es de 180, ¿sí? Entonces, justo del otro lado, lo que valga X más. ¿Sí, Milady? Perdón, ¿se puede restar el alfa, que es 180 menos 35, que es igual a 145? Entonces digamos que la respuesta sería 145. Excelente. Justo esa es la observación que nos ayuda en este problema. Porque el valor que tiene el ángulo X más 35, que es alfa, nos da 180. Y lo que tú nos mencionas es, pues claro, estoy buscando un número que cuando le sume a 35 me dé 180 y es 145. Fantástico, muchísimas gracias. Y ya usamos la propiedad de ángulos suplementarios, ¿vale? Ya sabemos que esos dos ángulos suman 180 y pues ya con eso podemos encontrar el valor faltante. Muy bien. Entonces, sí, perdonen. Vamos a otro que es muy similar, que también tiene que ver con ángulos suplementarios, pero ahora vamos a empezar ya a mezclar un poco de todas nuestras clases anteriores. Entonces, les vamos a poner nombre para que podamos hablar de estos ángulos. Entonces, a este de este lado le vamos a poner alfa y a este lado le vamos a poner beta. Entonces, no sabemos cuánto miden, pero lo que sí sabemos es de que este mide 13 de algo y este mide 5 del mismo algo. ¿Qué observación podemos hacer para resolver este problema? Queremos saber cuánto vale X y que este diagrama se cumpla. Entonces, si se les pasa cualquier idea por la cabeza, la pueden decir y la trabajamos. No tienen que dar la solución de rápido. Más bien queremos encontrar caminos para poder llegar a una solución. Entonces, este problema nos dice, ¿cuál tiene que ser el valor de X para que 13X y 5X cumplan este diagrama? ¿Ideas? Entonces, fíjense, una buena primera observación podría ser, no tiene que ser en ese orden, pero una observación puede ser que el ángulo alfa más el ángulo beta suman 180 grados. Porque vean la abertura de si lo sumo. Me queda una línea que es justo 180, o como decía Rosario hace un rato, como la mitad de un círculo. Entonces, saber eso nos puede ayudar.
¿Alguien puede hacer otra observación que nos permita llegar a una propuesta del valor de X? Bueno, voy a seguir resolviéndolo. Si lo están pensando, pónganos al menos en el chat. Lo estamos pensando para que no les demos la respuesta y les demos tiempo de pensar. Y si no, pues voy a seguir para que veamos otros ejemplos, ¿vale? Entonces, fíjense, aquí ya sabemos que alfa y beta suman 180. Entonces, lo que podemos hacer ya es sustituir lo que vale alfa y lo que vale beta y ver cómo nos queda. Entonces, queremos que 5x, ay no, al revés, 13x, porque es alfa, 13x más 5x, que es beta, suman 180. Bueno, y hay que recordar que x, su unidad de medida son grados. Y esto ya se parece un montón a cosas que sabemos hacer. Porque 13 de algo más 5 de algo nos da 13 más 5, 18 de ese algo. Estos son grados, ¿eh? No es un cero. Y eso queremos que sea 180 grados también. Entonces, ahora queda como una ecuación de las que ya sabemos resolver. Estamos buscando un número que cuando lo multipliquemos por 18 nos dé 180. ¿Alguien puede pensar en un número que cumpla eso para que esta ecuación sea verdadera? ¿Qué piensan? ¿Por 10? Fantástico, Kelly, exactamente. El número que funciona es si X vale 10 grados, 18 por 10 nos da 180 grados. Otra forma de resolverlo usando las estrategias que vimos a la hora de despejar ecuaciones era dividir de los dos lados entre 18. O si está multiplicando, pasa dividiendo, como nos enseñan a veces en la escuela, igual llegamos a la misma solución. Este es X. Entonces, fíjense, regresamos a nuestro diagrama. Y si X vale 10, entonces alfa va a valer 130 grados y beta va a valer 50 grados. Y 50 más 130, en efecto, nos da 180 grados, lo cual nos quiere decir que alfa y beta son suplementarios, ¿verdad? Suplementarios, que suman 180. Fantástico. Entonces, este tipo de ejercicios son los que muchas veces nos preguntan en la escuela. Entonces, aquí viene el último, ¿va? Antes de pasar a la siguiente idea. Aquí tenemos una línea y tenemos ahí, haciendo equilibrio, un triángulo. No sabemos mucho del triángulo, pero sabemos que ese ángulo del triángulo mide 100 grados y que los dos ángulos, como está en equilibrio, los dos ángulos de al lado miden lo mismo. ¿Cómo podemos saber cuánto vale X en este diagrama? ¿Qué se les ocurre? Entonces, una estrategia que nos ha funcionado hasta ahora es ver si sabemos cuánto vale la suma de algunos de los ángulos, ¿no? Entonces, si vemos esta abertura, de nuevo es un ángulo llano, queda una línea.
Entonces, eso quiere decir que ese ángulo suma 180, o bueno, mide 180 más bien. Lo que quiere decir es de que sus cachos o sus partes van a sumar 180, ¿vale? Entonces, una primera observación es de que X, el ángulo X, lo que sea que mida, más 100, más el ángulo de 100 grados, más otro X, eso nos va a dar 180, porque forma un ángulo llano. Y entonces de ahí ya estamos buscando, podemos, si nos acordamos un poco de juntar términos semejantes, esto nos queda como 2 veces ese ángulo, que lo podemos ver en el dibujo de hecho, porque aquí tenemos 2 veces el mismo ángulo, más 100 grados, nos va a dar 180 grados. Entonces, pues, ¿cuánto vale X para que esta ecuación sea verdadera? ¿Qué piensan? Entonces, lo podemos hacer así mental o lo podemos hacer con álgebra despejando X, como ustedes quieran. Y lo voy a hacer con álgebra nada más para practicar los pasos, pero si lo pueden hacer mental también se vale. Entonces, fíjense, vamos a quitar este 100 que nos está estorbando para que la X nos quede solita. Entonces, voy a restar de los dos lados de la ecuación 100. Entonces, voy a tener 2X y tengo 100. Y entonces, de este lado, quito 100. Pero como quiero que sea, quiero que se mantenga el equilibrio, del otro lado que había 180 grados, también voy a quitar 100. Y entonces, 100 menos 100 son 0. Y voy a simplificar. Entonces me queda 2X. Y 180 menos 100 me quedan 80 grados. Entonces ahora estoy buscando un número que cuando lo multiplique por 2 me dé 80. Y ese ya es más fácil de encontrar porque el número que funciona van a ser 40 grados. Entonces regresamos a nuestro diagrama y entonces si cada uno de estos ángulos de al lado vale 40 grados, funciona porque 40 más 100 más 40 sí nos da 180. Es una forma de comprobar de que el valor que nos dio cumple con la ecuación inicial, ¿vale? Pues fantástico. Entonces ahora vamos a pasar a otra idea que también es importante en esto de los ángulos. Y entonces imagínense dos rectas, las azules, son paralelas. ¿Han escuchado esa palabra en algún momento? Ay, ¿qué quiere decir que dos rectas sean paralelas? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Que no se juntan? Que no se juntan, exactamente. Entonces, fíjense, a ver, déjenme hacer esto por acá. Fíjense, aquí yo tengo dos rectas. ¿Sí las ven? Las puedo hacer un poquito más. Más gruesas, espérenme. Ahí están. Están más gruesas. Entonces, esas rectas son paralelas, ¿vale? ¿Y qué va a pasar?
si siempre van a estar, se dice que están a la misma distancia. O sea, nunca se van a juntar, como bien dice. Siempre van a mantener la misma distancia entre ellas. Bye, Kaylee. Nos vemos mañana. Entonces, eso quiere decir que sean paralelas. Ahora imagínense esta recta verde que las atraviesa. Y este dibujo hace que tengamos 8 ángulos, ¿vale? Entonces, tenemos algunos que ya conocemos. Los voy a numerar para poder hablar de ellos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y entonces, fíjense, ya podemos hacer varias observaciones con las cosas que conocemos. Sabemos que el ángulo 1 y 3 son opuestos por el vértice, ¿sí? Y entonces son iguales. Pero por otro lado, el 5 y el 7 también, y lo mismo el 2 y el 4, y el 6 y el 8, ¿sí? Todos esos son iguales entre sí. ¿Qué otras cosas sabemos? Pues tenemos también ángulos suplementarios, bastantitos, porque fíjense, si sumo, ay, perdón, bueno, no los voy a escribir porque son un montón, pero miren, si sumo el ángulo 1 con el 2, tengo suplementarios, y aquí tengo otros suplementarios, el 3 y el 4. Pero también si los veo así, el 5 y el 8 también son suplementarios, y el 7 y el 6 también son suplementarios. Porque todos esos suman 180. Entonces tenemos montones. Pero algo que es muy bonito es de que si nos fijamos ahorita en el ángulo 1 y en el ángulo 5, como las rectas azules son paralelas, esos ángulos, si las atraviesan, miden lo mismo, el ángulo 1 y el ángulo 5. Y entonces eso nos quiere decir que el ángulo 1 y el ángulo 5 miden lo mismo, pero el ángulo 3 también mide lo mismo porque es opuesto por el vértice del 1, y el ángulo 7 también mide lo mismo porque es opuesto por el vértice del 5. Entonces, cuando tenemos dos rectas paralelas y una las atraviesa, como la recta verde en este caso, tenemos estos 4 ángulos que son iguales, y lo mismo pasa con su ángulo suplementario. El 2, el 4, el 6 y el 8 son iguales por la misma razón. Y entonces, estas observaciones nos van a abrir las cosas para resolver un montón de problemas, ¿vale? Entonces, esa es otra idea que podemos explorar. Y una cosa que es muy importante en geometría en cuestión de ángulos, que vamos a ver aquí, es que si ustedes toman cualquier triángulo, el que ustedes quieran, a ver, voy a pedir aquí. Uy, no. Entonces, déjenme agarrar un triángulo. Súper. Este funciona. Es equilátero, pero funciona. Entonces, si tenemos cualquier triángulo, puede ser ese, pero puede ser cualquier otro. Sus ángulos. ¿Alguien sabe cuánto vale el ángulo de un triángulo equilátero? ¿Algunos de sus ángulos internos? Por ejemplo, este. Rosario, y María, Isaac. ¿Alguien tiene idea si este triángulo es equilátero? ¿Cuánto valdrá el ángulo CAB? Pues acuérdense que cuando hablamos, el vértice siempre queda en medio. ¿No?
Pues bueno, se los cuento. Cuando el triángulo es equilátero, su ángulo interno, todos sus ángulos internos miden lo mismo y miden 60 grados. ¿Cómo sabemos eso? Entonces, imagínense que ustedes tienen, pues como les decía, cualquier triángulo. Vamos a pintar uno. Uno como así. Y los triángulos tienen esta propiedad que es súper bonita, de que la suma de sus ángulos internos suma 180, no importa qué. Entonces, si agarramos este ángulo más este ángulo más este ángulo, nos va a dar 180. Una forma de verlo es, imagínense que podemos, de alguna forma, a ver, primero, espérenme, déjenme hacerlo. Bueno, sí. Entonces, imagínense que podemos cortar y voy a cortar también aquí. Y ya tenemos nuestros tres ángulos. Nada más que no hay que olvidar cuáles son. Entonces, este lo volteamos y lo pegamos aquí. Y este lo volteamos y lo pegamos aquí. Y vean cómo forman 180. Forman un ángulo llano. Y de ahí viene que la suma de los tres ángulos internos de cualquier triángulo, no importa qué, suman 180. Entonces, en particular, uno equilátero, como todos miden lo mismo, es 180 grados entre 3. Y eso nos da 60 grados, por eso podemos calcularlo, ¿vale? Pero pues ya podríamos calcular un montón de ángulos, porque ahora fíjense, piensen en un cuadrado. Ay, ya dejó de ser cuadrado, espérenme. Bueno, no importa, puede ser rectángulo. Entonces piensen en un rectángulo ahora y bueno, nosotros sabemos, porque así nos enseñaron, que los ángulos de un rectángulo miden 90 grados, pero una forma de calcularlo es, podemos trazar una diagonal de otro color. Y ahora ya tenemos dos triángulos, porque cuando trazamos una diagonal en un rectángulo, se forman dos triángulos. Y eso sabemos que la suma de sus ángulos miden 180. Entonces, la suma de estos tres ángulos son 180. Y la suma de estos tres ángulos son 180. Y 180 más 180 son 360 grados. Pero queremos saber cuánto vale solo uno. Y como sabemos que son iguales, también dividimos entre 4. Y 360 entre 4 nos da 90 grados. Y lo mismo podemos hacer con pentágonos regulares, hexágonos regulares. Podemos conformar triángulos. A ver si me sale uno. Aquí hay un pentágono. Entonces, un pentágono también hacen triángulos. Hacen estos triángulos. Y también este triángulo de aquí, su suma de los ángulos interiores vale 180. Este también, porque no importa el triángulo. Y este también. Y si queremos calcular cuánto mide el ángulo interno de un pentágono regular, ¿qué quiere decir regular? Que todos sus ángulos son iguales y que todos sus lados miden lo mismo, pues vamos a hacer 180 más 180 más 180, que es 540. Y como todas y todos sabemos, 540 entre 5, bueno, voy a hacer otro porque eso no sería una igualdad.
540 entre 5 porque son 5 ángulos y todos miden lo mismo, nos acordamos que eso es 108 grados. Sí, ¿verdad? Si me equivoco, me dicen. Pero el ángulo interno de un pentágono regular mide 108 grados. Y así, si queremos calcular de hexágonos regulares, pues vamos a tener que ver cuántos triángulos se forman y dividirlo entre 6, heptágonos, octágonos, nonágonos, pero tienen que ser regulares. Porque si no son regulares, no podemos saber, solo podríamos saber cuánto suman la suma de sus ángulos internos, pero no individualmente, ¿vale? Y por cuestiones de tiempo, aquí vamos a terminar nuestra sesión de ángulos. Recuerden que si tienen cualquier duda, el profe Miguel y el equipo de profesores de Mi Profe en Línea está de lunes a viernes de 11 de la mañana a 7 de la noche, y ya sea que podemos continuar con los ejercicios que estuvimos viendo aquí o que nos faltaron de explorar, o si tienen alguna duda específica sobre ángulos que quieran que revisemos, también lo podemos hacer. Y aquí les dejo con el profe Miguel, que les está compartiendo una encuesta en el chat, que por favor les pedimos que nos ayuden para poder hacer nosotros nuestro informe. Y si tienen alguna duda específica ahorita que quieren que revisemos, se pueden quedar ahorita en la llamada y la revisamos. Y si no, mañana a mediodía vamos a tener una clase sobre sucesiones. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿No? Vale. Pues entonces, si no hay más preguntas, nos vemos mañana a mediodía. ¿Va? Gracias por conectarte. Sigue dándole con todo. Mi Profe en Línea te espera en la próxima asesoría. Ese extraordinario ya es tuyo. Nos vemos pronto. Recuerda que no estás solo. Si necesitas reforzar algún tema, llámanos al 473-735-1001. Estamos disponibles de lunes a viernes de 11 de la mañana a 7 de la tarde. Con gusto te apoyamos en lo que necesites. Secretaría de Educación, Guanajuato, Gobierno de la Gente. Rosario, María, ¿ustedes tienen alguna pregunta? Muy bien, Rosario. Te esperamos mañana aquí a mediodía para la clase de sucesiones, ¿vale? Muchas gracias por participar. Tuviste excelentes intervenciones y muy buenas ideas. María, ¿tú tienes alguna otra duda?